Hola queridos amigos y amigas, nos hemos ausentado un poco en estas conversaciones, pero aquí estamos de vuelta y esta vez queremos conversar con nuestro querido amigo el doctor Darío López. Darío López es peruano y tiene una amplia trayectoria en la vida cristiana y académica. Es autor de varios libros y juntos el Señor nos permitió trabajar en algunos proyectos. Y en este video vamos a estar conversando sobre el libro Buenas Nuevas desde América Latina. Así que síganos en nuestra conversación porque vamos a abordar algunas ideas de cómo es que se gestó el libro. Pero antes de arrancar con el libro, ¿algunas palabras, Darío? Sí, buenos días o buenas tardes o buenas noches para cada uno de ustedes. Un placer estar en este tiempo de diálogo, que espero sea bastante ameno, sobre temas que nos preocupan a todos y de manera particular sobre un libro que de manera comunitaria escribimos con varios amigos de América Latina. Gracias, Darío. Y sí, lo que nos gestó fue el 31 de octubre de 1517, ¿no? Martín Lutero clava las tesis en la puerta de la iglesia. Pero 500 años después estamos aquí en América Latina con muchas actividades en conmemoración de esos 500 años. Pero a raíz de eso también se hicieron muchas publicaciones y algunas de esas publicaciones tratando de hacer un diagnóstico, un análisis acerca de la realidad latinoamericana. Y algunas voces fueron un poco, no sé cómo decirlo, algo eufóricas, quizás un poco exageradas, ¿no? Haciendo algunas aseveraciones que nos hicieron inquietar a estos amigos que nos juntamos. ¿Te acuerdas que fue, Medellín? En Medellín ¿Sí? Conversamos sobre las posibilidades de escribir juntos de nuestros campos de investigación, pero apuntando a este hecho de los 500 años y también en las nuevas formas de ser evangélico en América Latina, y especialmente preocupados por algunos problemas que ya veíamos que se estaban presentando hacia que la comprensión de ser evangélico y del evangelio en América Latina. Claro, fíjense cómo ha pasado el tiempo. Gracias al Señor, el proyecto del libro lo pudimos desarrollar y se publicó, ya no recuerdo, el año pasado creo que fue, que se publicó el libro. Pero en medio de la pandemia, entonces se nos dificultó un poco cómo darlo a conocer el libro, porque estábamos ahí con muchas restricciones, pero los temas desde que comenzamos a conversar han ido no decreciendo, sino como ampliándose, ¿no? Y déjenme contarles así brevemente el tema. Justo también coincidió con el aniversario del centenario del natalicio de John Stott. Todos nosotros, estos amigos que hemos estado hablando con Darío, somos amigos que el Señor nos bendijo con una beca de estudios que la organización Langham nos dio cuando hicimos nuestros estudios doctorales en distintos lugares. Entonces queríamos hacer doble esfuerzo. Por un lado, comunicar nuestras ideas en reacción a estas situaciones que estábamos percibiendo y también celebrar la vida del hermano John Stott, que contribuyó grandemente al evangelio en general. Así que por eso el libro se llama Buenas Nuevas desde América Latina y abajo dice en recuerdo o aniversario de John Stott. Éramos como unos 11 o 12 amigos
cada uno de distintas especialidades. Darío tiene estudios en misionología, pero ha escrito de todo un poco, ¿no? Así es. Sí, tuvimos también el agrado de trabajar juntos en el comentario bíblico latinoamericano, no, hispanoamericano, ¿cómo se llama? Contemporáneo. Contemporáneo. El comentario bíblico contemporáneo, y tú escribiste ahí Hechos. Hechos y el Evangelio según Lucas. Y yo escribí Segunda de Corintios. Así que, y otros de los amigos ahí escribieron otros de los libros, así que ya teníamos camino recorrido y nos empezamos a juntar y conversar y salió esta idea del libro. En el primer capítulo, Daniel Salinas escribe un panorama general sobre el proceso histórico de la venida a Latinoamérica del Evangelio. Porque en algunos círculos estaba la idea como que el Evangelio estaba recién llegando con ellos, hace unos 10 años, a América Latina. Y ingenuamente realmente, porque el Evangelio tiene mucho más tiempo aquí en América Latina, ¿no? Entonces Daniel Salinas en su capítulo nos pone en contexto histórico. Y luego a mí me tocó escribir otro tema que sí me preocupaba, y es el que quiero aprovechar que conversemos en este video, que tiene que ver con el asunto de la imagen de Dios, las ideas que uno tiene acerca de Dios, que surgen en situaciones, por ejemplo, de calamidad, ¿no? Vivimos en un continente con muchos desastres naturales, terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis, huracanes, de todo un poco. Y usualmente cuando pasan este tipo de cosas, la gente expresa ciertas ideas acerca de Dios, ¿no? Dios nos castigó, Dios es malo, ¿y por qué sufre la persona? También hubo guerras, tristemente, a lo largo de toda América Latina por muchas décadas, y eso también gestó ese tipo de preguntas de las personas. Y las personas en la profundidad latinoamericana tienen cierta idea de Dios, y usualmente esa idea de Dios es la de un Dios airado, que probablemente se remonte a las épocas precolombinas, donde había que hacer sacrificios humanos en muchos de estos grupos, pensando por ejemplo en los aztecas, ¿no? que ellos tenían ese tipo de rituales, y otras comunidades también a lo largo del continente, que había que aplacar al Dios o a los dioses. Pero resulta que llegan los cristianos y traen un mensaje de un Dios airado con una espada en la mano, ¿no? que va en conquista, derrotando a los pueblos, sometiéndolos y haciéndolos hacer que la vida de las personas esté siempre en un hilo, sin saber si finalmente en la balanza Dios va a pesar más las obras buenas que las malas. Y eso por 400 años encima, ¿no? Y los primeros evangélicos comienzan a llegar a América Latina con mensajes a veces que refuerzan esa idea. Y no sé cómo ha sido la situación en Perú o en otras regiones donde tú has podido estar, si has visto esa idea de esta imagen profundamente anclada en las personas del Dios airado. Sí, en toda América Latina se ve algo parecido. El Dios que se enfurece, pero también uno puede encontrar otras imágenes acerca de Dios, ¿no? El Dios que separa a los pueblos, el Dios que castiga, el Dios que no sabes, se enfurece, tiene ira, pero también está el Dios que puede ser controlado por la religión, atado, enmudecido, el Dios que justifica también acciones políticas contrarias a lo que la fe evangélica afirmaría. Es decir, hay muchas imágenes acerca de Dios, y más de una, por supuesto, es distorsionada y desfigura lo que en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se presenta como el Dios de la Biblia, ¿no? Y Juan Amacay trabajó mucho en este tema, especialmente el Dios que vino de España, ¿no? El Cristo que vino totalmente desfigurado, pero también el Cristo que aquí adquirió características que estaban conectadas con las religiones ancestrales que había aquí, ¿no?
Es mucho que hablar. Por supuesto, en el capítulo que Nelson escribe hay muchísimo material para reflexionar sobre la forma como en América Latina se desfiguró el rostro de Dios. Claro, y lo que trato de hacer en el capítulo es dar una especie de esbozo general de un poco cómo se mira esa imagen de Dios, por ejemplo, en el catolicismo, cómo se ha mirado esa imagen de Dios en los distintos movimientos evangélicos, en la FTL, Teología de la Liberación, y en los más recientes movimientos, como la Coalición por el Evangelio, por ejemplo. Y parte de mis inquietudes pasan por eso, ¿no? Cómo de repente nuestro deseo de anunciar el Evangelio puede a veces, como decías tú, acallar a Dios o reforzar ideas que las personas ya traen por su trasfondo de Dios. Y ese es uno de los temores que trato de transmitir en el capítulo, y a la vez es una invitación a que las personas puedan encontrar una imagen balanceada de Dios. Y aquí entonces, Darío, algunas ideas. ¿Qué pensarías tú respecto a qué ingredientes debiéramos tomar en cuenta para construir una imagen más balanceada de Dios? Aparte de lo que has mencionado, yo diría que así como, por ejemplo, el evangélico critica a la religiosidad popular católica, también los evangélicos tenemos nuestra propia religiosidad, ¿no es cierto? A veces pensamos que Dios es un amuleto que podemos utilizar para nuestro antojo, ¿no? O la Biblia la tenemos como una protección, pero nunca la leemos y menos la obedecemos, ¿no? O sea, hay también muchas dimensiones de religiosidad que están incorporadas a la vida de los evangélicos, ¿no? Creo que el correctivo, a mí me parece, es volver a leer la Biblia y redescubrir ahí qué es lo que la Biblia dice acerca de ese Dios. Es cierto, Dios que de alguna manera actúa también con características de sancionador, pero también está el Dios compasivo, el Dios de amor, el Dios solidario, el Dios que ama la vida, el Dios que busca la paz. No es necesariamente el Dios violento o furioso. Algo de eso hay, por supuesto, ¿no? Porque el ser humano tiene que ser correctivo y Dios utiliza maneras correctivas de que el ser humano entienda que Él es Dios. Pero también ese Dios que puede actuar con ira o con justicia es el Dios que ama, que perdona, que recupera, que transforma. Necesitamos tener más que una imagen balanceada de Dios, redescubrir lo que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se habla acerca del Dios de la Biblia, ¿no? Uh-huh. Sí, y me hiciste recordar otra anécdota. Tenía, no sé, ¿qué edad? Quizá unos 14, 15 años por ahí, y estábamos, no, quizá un poquito más, pero no muy lejos de esa edad, en un viaje largo. Estábamos viajando con mis padres, mis hermanos en el carro, teníamos un carro pequeñito y íbamos todos ahí en el carro de viaje. Y en medio del viaje, de repente había manejado muchísimas horas mi papá, era madrugada, habíamos viajado durante toda la noche y se durmió mi papá en el volante. Y nos dimos vuelta. Y nos dimos vuelta. Gracias a Dios no nos pasó nada, el carro sí quedó medio chueco. Y llegamos al lugar de destino y ahí, gracias al Señor, pues pudieron reparar el vehículo. Y bueno, la cosa es que después mi papá, reflexionando en torno al accidente, él decía, sí, es que había una hermana que días antes que saliéramos nosotros de viaje, ella estaba agonizando, esta hermana. Y falleció mientras nosotros estábamos de viaje. Entonces mi papá pensaba que Dios lo había castigado porque no se quedó al velorio de la hermana. ¿No? De nuevo, ¿qué idea tenemos de Dios? Sobre todo cuando afloran circunstancias complejas, donde uno se pone a interpretar su vida, ¿no? Estamos hablando de un pastor que tenía un ministerio, una trayectoria, tenía formación de seminario, ¿no? Pero tenía todavía esa idea en su mente. Hoy ha cambiado, sin duda, su pensamiento,
han pasado muchos años del evento, pero sí, al mencionar tú eso me hiciste recordar, ¿no? ¿Cómo es que de repente en las circunstancias complejas de la vida afloran esas imágenes de Dios? Uh-huh. Tú has sido pastor por muchos años, así que supongo que tienes alguna anécdota ahí. Pero también aflora o emergen en circunstancias así adversas el Dios que te acoge, uh-huh. El Dios que te protege, el Dios que está a tu lado. A mí también me han pasado accidentes parecidos, ¿no es cierto? Yo recuerdo un accidente viajando a una zona de la andina del Perú, la camioneta se volteó a un abismo, ¿no? Y yo recuerdo que lo único que dije, Dios, nada más, y gracias al Señor, cayó en una roca inmensa, pero una llanta que teníamos en el techo de la camioneta nos salvó, ¿no es cierto? Pero lo único que dije yo fue, Señor, Dios, nada más, instintivamente, ¿no? El Dios que te protege, ¿no? Y uno sabe, por ejemplo, que ese Dios te acompaña. Por supuesto, es posible que también exista lo que tú acabas de mencionar, la conciencia de que no hiciste algo bien o indebido y que por eso Dios te va a castigar. Eso es posible, pero no es la única posibilidad que uno tiene. Es posible que Dios haya enseñado a tu papá, por ejemplo, la experiencia de confiar en Él, de saber que le acompaña a pesar de las cosas que uno puede haber hecho, ¿no? Eso es parte, pues, de lo que mencionabas de la religiosidad que está detrás, ¿no es cierto? Claro. Y que a veces, en algún momento, surge. Y uno ahí tiene ocasión de repensar si acaso eso es lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Claro. Y eso nos lleva a otra pregunta que tiene que ver con la pastoral, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos, conscientes de esta diversidad de imágenes de Dios que están en nuestra audiencia, en los hermanos y hermanas de la congregación, cómo uno desde la perspectiva pastoral puede construir imágenes balanceadas, cosa que cuando vengan las situaciones complejas uno pueda decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Cómo es que uno puede construir eso? Y desde tu perspectiva pastoral, ¿cómo es que uno pensando, bueno, si Dios tiene esta imagen, tengo que tener más intencionalidad desde el púlpito? ¿Qué nos dirías tú? Yo recuerdo en una ocasión visité a una hermana y de pronto su hijito menor comió algo y se estaba atorando, se estaba muriendo, ¿no? Y la hermana instintivamente en su desesperación me lo tiró al niño, me lo tiró, ¿no? Así, es el pastor, algo tiene que hacer el pastor. Y yo recibí al niño y simplemente oré y el niño completamente sano, ¿no? Esas son a veces acciones y reacciones que uno toma en el momento, ¿no? O en la vida pastoral eso se presenta con mucha frecuencia. Recuerdo una historia, llego a una casa y la hermana dice, pastor, qué bien que ha venido usted. El día de hoy, con mis hijos no teníamos nada que comer. Nos arrodillamos, oramos para el pan de ese día. Y de pronto, pastor, un pato llegó y aterrizó en el patio de la casa. Entonces yo le dije a mis hijos, por si acaso hay que preguntar, quizás el pato sea de algún vecino. Preguntaron, esperaron y nada, ¿no? Me dijo, pastor, nosotros entendimos que esa era la respuesta de Dios a nuestra oración para el pan de este día. Y me dijo, ¿y usted qué dice, pastor? Entonces me puse a pensar, dije, claro, yo puedo racionalizar. Pero dije, no, ¿qué derecho tengo yo de quitarle la fe sencilla, humilde, confiada de esta madre? Así me han pasado muchas experiencias, ¿no? En las que uno ve en la fe sencilla del pueblo de Dios, esa fe que espera en el Dios que auxilia, en el Dios que te acompaña, en el Dios que te provee para tu necesidad inmediata, ¿no? La vida pastoral, pues, es muy rica. Claro, también tiene sus dificultades, ¿no? En las que uno ora por el pan del día o por el trabajo para el día siguiente. Pero esas son las experiencias que a uno le alimentan y le hacen pensar más en Dios. Yo tengo un amigo que escribió su tesis doctoral que se llama Dios, el divino compañero. O sea, el que te acompaña, cualquiera sea la circunstancia, y en quien tú confías y entonces le entregas a Él todo lo que tú eres. Yo aprendí mucho del pasaje de la viuda muy pobre, por ejemplo, ¿no? Es muy interesante, pues en ese pasaje la viuda en ningún momento habla, pero los gestos de la viuda indican quién era Dios para ella. Era el Dios que estaba con ella, que le iba a sustentar, el Dios de la vida,
el Dios que nunca la va a abandonar. Y a mí me parece que ese es el Dios en el cual muchos evangélicos pobres confían, ¿no? Ese Dios que les asiste, que nunca les va a abandonar. Sí, es muy lindo pensar en un Dios así, pero también el Dios que por supuesto te puede castigar porque hiciste algo incorrecto, algo indebido, ¿no? Pero no hay que tenerle miedo. Una cosa es que eso puede pasar, pero nunca tener miedo, porque Dios si hace algo así es porque nos ama y quiere corregirnos y quiere que andemos mejor y que aprendamos a disfrutar de su compañía. Claro que sí. Es cierto, ¿no? Cuando uno piensa en todas estas cosas que hemos estado conversando, tenemos que ir inevitablemente a la cuestión pastoral, cómo acercarnos en la visitación, cómo acercarnos desde la enseñanza, desde el púlpito, lo que podemos hacer cuando estamos acercándonos a las personas. Por eso mi preocupación era ya está en el subconsciente un poco esta imagen. Y viene un grupo cristiano que resalta aún más esa imagen y lo que termina haciendo es, sin darse cuenta, reforzando una mala concepción de Dios o una concepción desbalanceada de Dios. Y parte del problema entonces de nosotros al acercarnos pastoralmente es no discernir eso, no conocer nuestras comunidades de creyentes, dónde están las personas en su caminar con Dios. Damos por sentado aquí en América Latina que la gente ya conoce a Dios, ¿no? Ya conoce a Jesús, conoce la Biblia, porque la mayoría viene del mundo católico, algo conoce. O como pasa en Guatemala, que el cristianismo ya tiene unos 140, 150 años, las iglesias están muy enraizadas, así que es muy común. Aquí más o menos la 40 y tanto % de la población es evangélica. La gente ya trae el lenguaje y la cultura evangélica, pero muchas veces incompleta. Entonces, la tarea nuestra es, desde nuestra enseñanza, traer ese balance y no ser ingenuos, ¿no? Porque de repente los temas y las agendas de otras regiones se vienen acá y nosotros las replicamos simplemente, que es lo que un poco pasaba con estos movimientos en esos días que estábamos escribiendo el libro, sin pensar a qué contextos que vamos a evangelizar. Ellos estaban trayendo discusiones de otro lado, que allá quizás tendrían sentido, pero aquí en América Latina lo que hacían era reforzar ya una imagen desbalanceada de Dios, acrecentando el problema. Bueno, Darío, ¿qué nos recomendarías tú, así un poco resumiendo, en cómo reforzar ideas de rescatar ese Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que extiende sus brazos de amor? ¿Qué cosas harías tú para reforzar esas ideas? Yo iría a leer la Biblia con ojos diferentes y descubrir en las historias de la Biblia nuestra propia historia y cómo Dios, a través de las historias que se parecen a las nuestras, nos va ayudando a encontrarnos con Él o a reencontrarnos con Él. Porque las historias de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se parecen mucho a las nuestras, ¿no? Y Dios usa esas historias justamente para indicarnos quién es Él, qué desea para nosotros y qué espera también acerca de nosotros. Y por supuesto, leer también libros como este, por ejemplo, ¿no? Que te iluminan, que te indican nuevas pistas, que te exigen pensar la fe, porque la fe no solamente se cree y se siente, también se piensa. Y es muy importante para mí que el evangélico aprenda, en este caso, a que esa fe en Dios que tiene, que es genuina, a la vez también sea una fe que se piensa y que eso conecta con la vida en el día a día de nuestro trajinar. Eso a mí me parece singularmente importante, especialmente en este tiempo en que hay mucha religión, mucha religiosidad, muchas iglesias, pero cada vez
poco conocimiento acerca de Jesús. No estoy diciendo que el Evangelio no ha llegado a América Latina. Ha llegado el Evangelio a América Latina. El problema es que nosotros hemos reducido a Dios y hemos limitado su acción a nuestro parecer, a nuestro punto de vista, y eso no es así. Uno puede encontrar a Dios de muchas maneras. Hace poco, por ejemplo, fui a una oficina de Western Union a retirar un giro en dólares y me pregunta, ¿ocupación? Yo le digo, pastor. Me queda mirando y la chica del costado me dice, ¿usted es pastor? Sí, ¿de qué iglesia? Pentecostal. Yo también iba a una iglesia. Y la señora que me atendía me dice, ay, pastor, me dice, yo soy una católica infiel. Entonces, yo le dije, bueno, por lo menos usted reconoce que es media católica. Y entonces sería bueno que usted vaya a su iglesia. Y ahí empezamos a conversar. Y cuando me despedí me dijo, pastor, Dios le bendiga, pastor. Entonces, fíjese, esas experiencias te enseñan a ti que hay hambre en la gente. Y basta con que uno se identifique y de manera muy natural uno conversa y las comparte la fe. Y la vez siguiente que fue, me atendieron muy bien, ¿no? Ya ni siquiera me preguntaron quién era, pues ya sabían quién era, ¿no? Eso a mí me parece muy importante. Claro, y tocaste un punto bonito que podemos hacer este cierre del video, que uno muchas veces ni siquiera necesita decir palabras de mensaje, es con las acciones, con estas cosas quizás no pensadas, pero que nos permiten proyectar una imagen balanceada de Dios, ¿no? Que es el tema de este capítulo, y nos reta, como decías tú, a pensar nuestra fe. No recuerdo si fue Anselmo que definió teología como fe en busca de entendimiento. ¿Sí? Es comprender nuestra fe. No es simplemente leer una receta y replicarla, ¿no? Es pensar por qué yo pienso como pienso, por qué creo lo que creo. No es con una actitud de duda permanente, ¿no? De decir, no, esta gente me está tratando de engañar, sino es cómo es que mis reacciones, como he contado un poco, en situaciones complejas o difíciles afloran ciertas ideas de Dios. Bueno, ¿está bien esa manera de mirar a Dios? ¿O por qué? Me acuerdo una vez estaba en la puerta de la iglesia aquí hace muchos años atrás y de repente llegó una hermana de la iglesia casi angustiada. Dice, no, es que salí de la casa y no me había cubierto con la sangre de Cristo. Que es una expresión muy aquí de la región. No sé si ahí en Perú lo hacen. ¿Sí? Pero ella venía angustiada porque era un poco su amuleto, ¿no? Salió de la casa sin cubrirse con la sangre de Cristo. Entonces, como llegó a salvo a la iglesia, como que respiró, ¿no? Pero esas cositas de la teología popular, diríamos, están ahí profundamente en la congregación. Y nosotros que ministramos y servimos a los hermanos, pues tenemos que ir aprendiendo a leerlos y ayudarles a la congregación a pensar mejor su fe. Claro que sí. Bueno, gracias Darío por este tiempo. Hemos tenido un bonito tiempo de conversación en torno a este libro que fue un bonito desafío. Aprendimos mucho, crecimos mucho en nuestra amistad con el libro. Así que gracias por este tiempo. Y también gracias a ustedes, amigos y amigas que nos están mirando. No se desconecten porque seguimos conversando en el próximo episodio sobre otro tema de este libro.